Bienvenidos a Café Más Física, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy estudiaremos las gráficas de movimiento y además te enseñaré cómo a partir de estas gráficas de movimiento tú puedes obtener información del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de un cuerpo. Ahora, para poder comenzar debemos definir qué es el movimiento mecánico. Y aquí tenemos un concepto de movimiento mecánico. El movimiento mecánico es el cambio de posición de un cuerpo o sistema físico en relación con un sistema de referencia a lo largo del tiempo. En todo este concepto tenemos tres palabras claves: posición, sistema de referencia y el tiempo. Lo que tenemos que ver es cómo esas tres se van a unir para que nosotros podamos entender el movimiento mecánico. Así que para poder comprender esto, vamos a ir primero a estudiar un fenómeno. Un fenómeno como por ejemplo este de aquí. Tenemos un cañón, una bala de cañón, agarramos a esta bala y lo vamos a colocar en su interior. Encendemos la mecha y ya sabemos qué sucede aquí. Esta bala de cañón se va a estar moviendo hacia arriba, luego va a bajar y va a impactar a esta superficie. Esto de aquí lo vamos a estudiar, pero esta vez con ideas de Descartes. Este físico, matemático, filósofo francés, él va a mencionar lo siguiente: este fenómeno tú lo puedes estudiar, pero no así como está. Tenemos que llevarlo a un espacio especial, a un espacio donde en ese lugar debe estar formado por cuadrículas. Cuadrículas donde la parte vertical tenga un tamaño y la parte horizontal tenga el mismo tamaño. Si la parte vertical tiene una unidad, la parte horizontal también debe tener una unidad. Y si lo queremos estudiar en tres dimensiones, Descartes menciona que debemos utilizar tres ejes: un eje X, un eje Y, un eje Z. Y en cada uno de esos ejes nosotros vamos a poder colocar una numeración. Un número por aquí, otro número por aquí y otro número por aquí. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder ubicar la posición de la bala de cañón durante todo su trayecto. Así que, como nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior, teníamos que la bala de cañón subió y luego bajó. Y Descartes dice: para que tú puedas conocer la posición, entonces debes definir quién es la posición del eje X, la posición del eje Y y la posición del eje Z. Así que cada uno de estos valores nos va a indicar en qué posición se encuentra aquí, solamente en el eje X, solamente en el eje Y solamente en el eje Z. Combinados esas tres posiciones de forma independiente, vamos a poder nosotros saber en qué lugar de todo ese espacio se encuentra la bala de cañón. Pero hay algo especial. Y ahora que ya sabemos cómo encontrar la posición, Descartes menciona de que la intersección del eje X, el eje Y el eje Z, esa intersección va a tener un valor peculiar. Va a ser 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Así que si nosotros buscamos la posición de esta bala, sería así. Para este lugar sería posición 7 en X, es decir, se fue moviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X, 3 en Y, y como Y va hacia afuera, 1, 2, 3. 3 en Y. Y luego 1 en Z. Así que hacia arriba debe haber un espacio. Y con esto ya sabemos la posición de la bala en este lugar. Ahora, pero si ya sabemos la posición, pero también queremos averiguar la velocidad y la aceleración en tres dimensiones, necesitamos agregarle a esto algo más. Ese algo más es un reloj. Y ahora diremos lo siguiente: en el tiempo cero, cuando la bala salió del cañón, en el tiempo cero, él tenía esta posición, 7,3,1. Luego en el tiempo 1 tiene esta posición, en el tiempo 2 tiene esta posición, en el tiempo 3 y en el tiempo 4. Entonces, vamos a definir ahora lo siguiente: ¿a qué le llamamos sistema de referencia? El sistema de referencia es un conjunto formado por aquella persona que está observando. Número 1, a eso le tenemos que adicionar el sistema de coordenadas X, Y y Z. Y finalmente, para que esté completo este sistema de referencia, debemos agregarle el reloj, el tiempo.
Y ese conjunto nos va a ayudar a que nosotros podamos saber la ubicación juntamente con el instante donde ocurrió esto. Y esto nos va a dar una información. Esa información será depositado todo en una tabla. Una tabla donde el eje vertical sería el tiempo y también por aquí tenemos a las posiciones, tanto en X, Y y Z. Ahora vamos a continuar estudiando este mismo fenómeno, pero ya no en 3 dimensiones. Vamos a bajar una dimensión. Vamos a llevar a este cañón, pero lo vamos a pegar a una pared. Entonces, cuando nosotros lanzamos la bala de cañón, esa bala de cañón hizo esta trayectoria y ahora también vamos a volver a estudiar este mismo fenómeno, pero no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. Así, siguiendo las ideas de Descartes, llevamos a este cañón dentro de un espacio que es una cuadrícula, donde cada espacio vale una unidad, horizontal como vertical, y ahora veamos, trazamos el eje de coordenadas tanto en X como en Y. Aquí tenemos al observador, tenemos el punto de intersección que va a ser el 0,0 y vamos a ubicar primero las posiciones. La bala de cañón en este momento tiene una posición que va a ser definido utilizando solamente 2 datos, la posición en X y la posición en Y, que a esto le llamamos par ordenado. Así que en este lugar tendríamos lo siguiente: posición de la bala sería 4,3, posición 6,5 y así sucesivamente. Pero eso es solamente para ubicar la posición. Pero si queremos analizar el movimiento, como obtener información de la velocidad y la aceleración, debemos agregarlo, como en el caso anterior, de un reloj. Colocando el reloj, ahora no solamente sabemos la posición, sino también sabemos en qué momento se realizó. En el tiempo 0 teníamos una posición de 4,3, en el tiempo 1 una posición de 6,5 y así sucesivamente. Con esta información lo transformamos, esa información, en una tabla. Una tabla donde vamos a tener el tiempo y la posición tanto en X como en Y. Y si hasta aquí te has impresionado, no te preocupes, que el siguiente es más sencillo, pero es muy aplicativo. Ahora vamos a estudiar donde el observador va a ver de que la bala de cañón se encuentra aquí y va a comenzarlo a estudiar. Pero esta vez la bala de cañón ya no se mueve en 3 dimensiones, no se mueve en 2 dimensiones, sino en una sola dimensión. Una dimensión que a ese lugar donde él se va a mover le vamos a llamar el eje X. Y él se va a comenzar a mover y lo que nosotros analizamos es eso. La posición. Primero vamos a analizar la posición y decimos, cuando él está aquí, la posición vale 2. Cuando él está aquí, la posición vale 4, posición 7 y posición 11. Y si queremos analizar la velocidad y la aceleración, necesitamos agregarle el tiempo. ¿En qué momento? En el momento 0 estaba en la posición 2. En el momento 1 estaba en la posición 4. En el tiempo 2 en la posición 7. Y toda esta información que nosotros estamos obteniendo, nuevamente lo vamos a colocar en una tabla. Como estás viendo, hasta el momento estamos haciendo el mismo proceso. Tenemos al fenómeno, luego del fenómeno ubicamos en el plano cartesiano, tanto de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, ubicamos al cuerpo y luego le agregamos el tiempo. Y así vamos a tener una tabla. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es, ¿qué puedo hacer yo con esta tabla? ¿Qué información puedo obtener con esta tabla? Así que vamos a procesar esta tabla. Pero para procesar esa tabla, lo primero que debes hacer es entender un poco de matemática. ¿Qué matemática necesitamos para poder procesar esa tabla? La primera matemática o la primera teoría matemática que necesitamos es la ecuación de una recta. Y ahora sí, recuerda sobre las rectas. Para eso, Descartes menciona lo siguiente. Si tienes el eje X y el eje Y y vas a ubicar puntos en este plano cartesiano, esos puntos están ubicados, cada uno de ellos están ubicados, y si nosotros vamos a unir cada uno de estos puntos, al momento de unirlos, vamos a obtener una curva que va a estar pasando a través de todos ellos.
Y en este caso, esa curva va a ser una recta. Así que lo vamos a definir así. Y es igual a f de x. Y ahora, cada uno de esos puntos puede estar escrito como un par ordenado. x1, y1, x2, y2. Además de eso, hay un punto en especial. El eje y con la recta se cortan en este lugar. A ese punto le llamamos el intersecto. Así que el par ordenado para el intersecto sería 0, b. Y ahora, ¿qué información necesito para poder definir la ecuación de una recta? Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir la pendiente. Y si vamos a hablar de pendiente, tenemos que tomar dos puntos de esta recta y al tomar dos puntos dibujamos un triángulo, donde la parte horizontal nos va a dar la información de cuánto se ha movido horizontalmente, o mejor dicho, el corrimiento en X, pero la parte vertical nos va a decir cuánto se elevó en esa dirección. Y cuando dividimos la elevación entre el corrimiento, vamos a tener la pendiente. Matemáticamente podemos decir esto, que la pendiente será y2 menos y1, x2 menos x1. Si dividimos esto, tendríamos el valor de la pendiente. Ahora, y con esto podemos definir lo que es la ecuación de la recta. Si tu eje vertical es y tu eje horizontal es x, entonces debes escribirlo así. Y es igual a la pendiente que lo sacas a través de la división de la elevación entre el corrimiento por la variable que está aquí, el x, más el b, que sería el intercepto, el punto donde el eje vertical y la recta se intersecan. Con esas informaciones nosotros podemos escribir ya la ecuación de la recta. Entonces no te olvides, debes conocer siempre la pendiente y luego conocer el intercepto. El segundo aspecto matemático que debemos conocer es la ecuación de una parábola. La ecuación de una parábola, entonces, para poder saber eso, Descartes menciona esto. Si tenemos varios puntos y esos puntos se van a unir, la mejor curva que puede pasar a través de ellos puede ser, en este caso, una parábola. Y si es una parábola la curva que puede pasar a través de todos estos puntos que hemos graficado, entonces la parábola tiene ciertas características. Número 1, hay un punto de intersección. Ese punto de intersección entre la parábola y el eje vertical le vamos a dar este valor, 0,c. Además de eso, las parábolas tienen un punto muy bajo. En este caso, si la parábola va hacia arriba, su punto muy bajo le llamamos vértice. Así que este es un punto importante. Pero si la parábola va no hacia arriba, sino hacia abajo, seguirá teniendo un vértice, pero ya no aquí, sino por arriba. Y la parte importante de esto es que, mira, observa aquí, estamos dibujando triángulos. Observa esos triángulos que estamos dibujando en cada uno de los puntos. Entonces, si dibujamos en este punto, dibujo un pequeño triángulo, recuerda de que los triángulos están relacionados con la pendiente. Podemos dividir la parte vertical entre la parte horizontal y saber acerca de la pendiente. Así que si observamos desde aquí, vamos a ir observando los triángulos, voy a ver de que la parte horizontal son casi del mismo tamaño, pero la elevación para este punto es pequeño, para este punto es más grande y para esto es muy grande. Entonces puedo decir que si dividimos la parte vertical entre la parte horizontal, en este lugar la pendiente es muy grande, aquí es menos y aquí es pequeño. Entonces podemos llegar a la primera conclusión, que la pendiente en una parábola no es constante. Y además, si tenemos una elevación más grande, tenemos una pendiente también mayor. Así que vemos aquí, más grande la elevación para el mismo tamaño del corrimiento, tendríamos una pendiente más grande. Así que con esa información podemos llegar también a la siguiente conclusión, que la ecuación de una parábola será a de x al cuadrado más b de x más c. Y no te olvides que c lo encontramos a partir del punto de intersección. Además, si el valor de a es mayor que 0, la parábola va hacia arriba. Pero si el valor de a es menor que 0, ya no es una sonrisa como se muestra aquí, sino sería hacia abajo. Una parábola hacia abajo. Ahora,
Bien, si has entendido la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola, entonces veamos aquí lo siguiente. ¿Cómo utilizo estas matemáticas en la física? Pero esto de aquí nos va a servir solo para estudiar fenómenos de una dimensión. Ya sabes, si es un fenómeno de una dimensión, ya conoces cómo se comportan las tablas. Entonces veamos. En primer lugar, siempre tienes que analizar el fenómeno. Y como ya sabes, a este nivel, a un nivel de colegio y academia, lo que nosotros vamos a analizar solamente es de una dimensión. Salvo si es que estás en el programa del bachillerato que te puede venir gráficas de dos dimensiones. Ahora, conozco el fenómeno físico. Voy a hacer una tabla. Si veo que mi tabla tiene tiempo y posición, estamos en una dimensión. Ahora, cada uno de estos puntos van a ser graficados, pero observa aquí, en la parte vertical ya no decimos Y, en la parte horizontal ya no decimos X. En la parte horizontal ahora será el tiempo, que es una variable física, y aquí ya no vamos a hablar de Y, sino hablamos de la posición. Y así que cada uno de estos valores lo vamos a graficar aquí, como si fuera un par ordenado. 0 en tiempo, 2 en posición. 1 en tiempo, 6 en posición. Así que ordenando todos esos puntos vamos a tener la siguiente gráfica. Y la curva que se puede colocar aquí, podríamos hallarlo de una manera bastante sencilla uniendo los puntos. Y así que al momento de unir los puntos, tendríamos una curva que aproximadamente está pasando por todos ellos. Y ahora, ¿qué información podemos sacar de esto? Cuando el eje vertical es posición y el eje horizontal es tiempo, entonces lo primero que ya hemos visto es, vamos a averiguar qué es la pendiente. Así que entre estos dos puntos dibujamos un triángulo. No te olvides, parte horizontal, corrimiento, pero le vamos a llamar corrimiento del tiempo, y la parte vertical va a ser la elevación de la posición. Y si hacemos lo mismo para cada uno de ellos, vamos a ver de que se están formando triángulos de esta forma. Entonces, al momento de analizar, decimos lo siguiente. Si yo divido el cambio que tuvo en X, ese cambio que tuvo en X, lo divido entre el cambio que tuvo en T, vamos a obtener la velocidad. Entonces, en toda gráfica posición versus el tiempo, la pendiente siempre va a simbolizar la velocidad. Y ahora, pero este triángulo es más grande verticalmente que este triángulo. Entonces vamos a ver de que las pendientes en este tipo de gráfica no es constante. La pendiente va a aumentar, puede disminuir. Es una pendiente variable. Pero observa aquí, es una parte peculiar. Es una horizontal. Las líneas horizontales no tienen pendiente. Así que él va a tener una pendiente cero. Ahora vayamos con el siguiente. Si tengo el fenómeno y del fenómeno físico voy a sacar una tabla, pero esta tabla ya tiene en la parte, en el primer recuadro tiene el tiempo y en el segundo tiene la velocidad, entonces voy a generar una gráfica. Y esa gráfica será eje horizontal tiempo, eje vertical velocidad. Y al momento de ubicar todos estos puntos, el punto 0,2, el par 1,8, 3,8, vamos a disponer de todo este conjunto de puntos, que al momento de buscar la curva que mejor se ajusta, vamos a trazarlo así de manera simple, uniéndolos por medio de rectas. Y al momento de visualizar esto, vamos a ver de que aquí, si nosotros tomamos dos puntos, al igual que en la situación anterior, y dibujamos un triángulo, podemos analizar la pendiente de este triángulo. En este lugar, de aquí hasta aquí, no hay pendiente, de aquí hasta aquí tampoco hay pendiente, pero de aquí hasta aquí sí hay pendiente, y de aquí hasta aquí también hay pendiente. Si analizamos las pendientes, tendríamos que dividir la elevación, la parte vertical, entre el corrimiento. Entonces, eso quiere decir dividir velocidad entre tiempo. Y cuando dividimos el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, tenemos en física, le vamos a llamar a esto la aceleración. Y ahora veamos, solamente podemos analizar la pendiente en este tipo de gráfica. Y si esta es una de las preguntas que tienes, la respuesta es claro que no.
Bien, podemos hacer lo siguiente. En este tipo de gráficas, cuando tengo velocidad en la parte vertical, tiempo en la parte horizontal, si multiplicamos velocidad por el tiempo, eso representaría la gráfica representaría el área. Así que si nosotros calculamos el área que está debajo de esta curva, debajo de estos dos puntos, esa área. Calculamos esta área que también está debajo de esta área y esta otra área. Como ves, están formando áreas por figuras conocidas como triángulos y rectángulos. Si sumamos todas estas áreas, pero solamente, y ahí tienes que tomar en consideración, solamente en una gráfica velocidad versus el tiempo, lo que tú vas a obtener es el desplazamiento. El desplazamiento es la suma de todas estas áreas que se encuentran por debajo de esta curva. Y ahora, ¿qué tal si en un problema me da en la tabla tiempo y aceleración? Entonces nosotros vamos a analizar cada uno de estos puntos, lo analizamos y vamos a encontrarlo así. Ahora, la curva de mejor ajuste sería así. Entonces, si nosotros agarramos en esta gráfica aceleración y tiempo, en las gráficas aceleraciones y tiempo solamente tienen significado físico las áreas. Si buscamos el área que está debajo de esta curva, debajo de todas esas curvas, lo que esto va a significar es que si multiplicamos aceleración por el tiempo, al momento de multiplicar estas dos cantidades, lo que nosotros vamos a obtener es velocidad. Pero no cualquier velocidad, se le va a llamar cambio de velocidad. Entonces, todo el área que está debajo de esta curva representa el cambio de la velocidad. Y con esto hemos hablado de las tres posibles gráficas que te pueden dar: posición versus el tiempo, velocidad versus el tiempo y aceleración versus el tiempo. No te olvides que siempre en todas ellas debes buscar qué significa la pendiente y qué significa el área. Ahora vamos a ver aplicaciones, casos particulares de esta explicación de forma extensa. Uno de los casos particulares es el MRU, cuando la velocidad es constante. El otro caso particular es el MRV, cuando la aceleración es constante. Y ahora veamos esta situación. Entonces, habíamos dicho que para poder llegar a las gráficas, primero debemos saber qué fenómeno vamos a estudiar, y en este caso el fenómeno es el MRU, donde para cada posición en una sola dimensión, nuevamente estamos hablando de una sola dimensión, entonces aquí tenemos la posición, el tiempo, posición y tiempo, posición y tiempo. Si todos estos datos de posición y tiempo recolectados por el observador lo llevamos a una tabla, esta tabla tiene que ser procesada, y para ser procesada debemos colocarlo en una gráfica. Y en esta gráfica cada uno de estos pares lo ubicamos de esta forma: 0,0, 2,4, 4,8 y 6,12. Y estos puntos que tenemos aquí, que han salido del fenómeno que estamos estudiando, lo vamos a unir. Vamos a buscar qué recta o qué curva de mejor ajuste puede ingresar a través de todos estos puntos. Y esa curva de mejor ajuste es una recta. Entonces, para este tipo de fenómenos llamado MRU, tenemos que las gráficas deben ser posición versus el tiempo, deben ser una recta. Y si es una recta, tú ya sabes que debes encontrar la pendiente, debes encontrar el intercepto, y con esos dos puedes encontrar la ecuación de esa recta, que en términos de física le vamos a llamar la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento de la posición. Entonces, interpretación. Aquí tenemos la gráfica, tenemos aquí la recta, y observa cuidadosamente, esta recta se intersecta, la recta roja se intersecta con el eje vertical en este punto. Así que este es el intercepto. Ahora, también tengo que averiguar acerca de la pendiente. Y para averiguar acerca de la pendiente, entonces puedo trazar un triángulo pequeño, como en estos casos, o podríamos dibujar un triángulo grande. Pero hay algo importante que debes saber. La pendiente en posición versus el tiempo representa la velocidad. Y ahora, si nosotros queremos analizar la velocidad para el triángulo grande o el triángulo pequeño, en ambos casos estos triángulos son proporcionales. Así que, independientemente si dibujas un triángulo grande entre estos dos puntos o un triángulo pequeño,
la velocidad o el valor de la pendiente siempre será el mismo. Por eso que es una velocidad constante. En cualquier instante que nosotros queremos analizar, siempre la pendiente será la misma. O en otras palabras, en el término físico, la velocidad será constante. Así que con esto podemos decir que la ecuación de esta recta o la ecuación de movimiento de esta recta será así. Intercepto x sub 0 más pendiente, que sería la velocidad, por el eje x, que sería, ahora le llamamos tiempo, el intervalo de tiempo. Pero este intervalo de tiempo puede ser reemplazado por un t siempre y cuando, y aquí ten mucho en consideración, siempre y cuando el tiempo comience aquí, en el 0. Si el tiempo inicial es 0, entonces este triangulito con t o este cambio de t, simplemente podemos escribirlo como t. Seguidamente, ahora vamos a hablar lo siguiente. Hemos visto sobre la velocidad, pero la velocidad es un vector. Entonces, si tenemos una gráfica de esta forma, podemos dibujar aquí la pendiente y tenemos una pendiente, según en matemática, tenemos una pendiente positiva. Pero en física esto lo vamos a visualizar así. Hay un corrimiento del tiempo hacia la derecha y hay un desplazamiento hacia arriba. Y hay una regla bastante importante, que los desplazamientos, si van aumentando, este desplazamiento es positivo. Si este desplazamiento es positivo porque va a ir creciendo, 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 entonces si divides esto entre el tiempo, lo que vas a tener es, primero tienes un desplazamiento positivo y si divides él entre el tiempo, tendrías una velocidad positiva. Si la velocidad te sale positiva, el significado físico es que este auto se mueve hacia la derecha. Pero si tuviéramos una gráfica en un problema de este tipo, donde nos dicen de que el inicio se da aquí y luego la recta se va hacia abajo, entonces dibujamos aquí nuestro triángulo. En este caso, el corrimiento en el tiempo, este espacio en el tiempo siempre debe ser positivo. El aumento en el tiempo es positivo, pero esta vez, en vez de que el desplazamiento vaya creciendo, aumente, ahora va a estar disminuyendo, va hacia abajo, cada vez va a ser más pequeño. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, que este desplazamiento va hacia abajo, y si va hacia abajo es negativo. Esto en términos físicos sería así: desplazamiento negativo es porque el carro se va hacia la izquierda. Y si divides este desplazamiento entre el tiempo, tendrás una velocidad, pero una velocidad negativa. Y velocidades negativas significan que va hacia la izquierda. Entonces, como resumen, debes saber de que si la recta tiene una pendiente positiva, el auto se va hacia la derecha. Si tiene una pendiente negativa, el auto va hacia la izquierda. Y si tenemos una gráfica velocidad versus el tiempo en un MRU, no te olvides aquí algo muy importante. Veo la gráfica y veo de que está en el intercepto positivo. Entonces, si es positivo, es porque el auto se va hacia la derecha. Ahora, en toda gráfica velocidad versus el tiempo, si conseguimos el área debajo de la curva, esa área va a ser un área positiva. Si la velocidad es positiva, el área que está debajo de él también debe ser positiva. Eso significa que una velocidad positiva me dice de que el auto se va hacia la derecha. Y el área, como representa al desplazamiento, el área va a representar al desplazamiento, vamos a tener un desplazamiento positivo. Y un desplazamiento positivo significa que él va avanzando hacia la derecha. Si tuviéramos en este caso una gráfica velocidad versus el tiempo, pero aquí la velocidad te dicen que es menos b, entonces este menos te está indicando de que el auto va hacia la izquierda. Y ahora, el área que hay debajo de esta curva, que sería el área de este rectángulo, sería un área negativa. Porque si tú multiplicas esto que es negativo, lo multiplicas por el tiempo que es positivo, entonces tendrías una cantidad negativa. Así que diremos lo siguiente: el auto se va hacia la izquierda y su desplazamiento también es hacia la izquierda.
Ahora vamos a analizar ya no las gráficas de MRU, vamos a pasar a las gráficas del MRV. Y así como lo ves, tiempo cero, posición cero, analizamos primero el fenómeno, lo pasamos a una tabla y de esta tabla lo llevamos a una gráfica. Y como ves, en esa gráfica los puntos se van a ubicar y al momento de ubicarse esos puntos, la curva de mejor ajuste que pasa a través de ellos es una parábola. Siempre las gráficas del MRV van a ser una parábola cuando analicemos la posición y el tiempo. Y aquí, por favor, sujétate de tu asiento porque esto es feo, feo. Les digo, esto es lo más terrible. El MRV es más sencillo, pero el MRV es muy complicado. Y recuerda los pasos. Primero, fenómeno, tabla y luego de tabla, gráfica. Y ahora de la gráfica vamos a comenzar a analizarlos. Entonces, posición versus el tiempo. Tengo aquí esta parábola. Lo primero que voy a hacer es, voy a ver qué pasa con las pendientes en cada uno de los puntos. Y observo de que las pendientes tienen el mismo corrimiento, pero la elevación, esta elevación en el desplazamiento va a ir creciendo y creciendo. El punto de intersección sería aquí el x sub 0. Entonces podemos decir de que la pendiente en una gráfica posición versus el tiempo, va a representar siempre a la velocidad. Y como estamos observando, la velocidad debe crecer en esta dirección. Pero ¿qué hubiera sucedido si es que primero la elevación hubiera sido grande y luego la elevación va disminuyendo, disminuyendo? O en otras palabras físicas, el desplazamiento va a irse reduciendo. Entonces, si se reduce la parte vertical, la velocidad va a disminuir. Y ahora, ¿y cuál es la ecuación de movimiento que nosotros tenemos? Para esta parábola, la ecuación de movimiento será esto. La posición de inicio, que es lo que debes conocer. En toda ecuación de la parábola debes conocer la posición de inicio. Luego debes conocer la velocidad de inicio. Y también debes conocer la aceleración. Y no te olvides, en todas estas gráficas, la aceleración no cambia. Siempre es constante. Y ahora sí, aunque el video se está haciendo muy extenso, voy a terminar rápidamente porque necesito ahora que comprendas velocidad versus el tiempo. ¿Qué sucede en el caso de la velocidad versus el tiempo? No te olvides, en el caso de la velocidad tienes que analizar dos cosas, área y pendiente. En este caso, las gráficas de velocidad versus el tiempo para un MRV siempre son rectas. Y este caso tenemos una velocidad de inicio y esa recta tiene una pendiente y como ya lo ves tiene una pendiente positiva. Si tiene una pendiente positiva es porque el cambio de velocidad va a ser positivo. Y si dividimos este cambio de la velocidad, lo dividimos entre el tiempo, tendríamos una aceleración, pero una aceleración positiva. Entonces, velocidad positiva quiere decir de que va hacia la derecha y ahora diremos así, la pendiente representa la aceleración, no te olvides eso. Así que como tenemos una aceleración positiva, la aceleración positiva indica que va hacia la derecha. Y como ya sabes, si las dos flechas van en la misma dirección, eso quiere decir de que el chofer está acelerando. Pero si tuviéramos una gráfica de esta forma, la pendiente ahora será así. El tiempo siempre va a ser positivo, pero esta vez el cambio va hacia abajo. Eso quiere decir de que el cambio va a estar disminuyendo, va a ser negativo. Y cuando analizamos la pendiente, aunque la velocidad va hacia la derecha, porque comienza con un valor positivo, pero la aceleración va hacia la izquierda. Eso significa de que el auto, en vez de estar acelerando, está frenando. Y la ecuación de movimiento, cuando te dan una gráfica velocidad versus el tiempo y tú quieres calcular cualquier punto de la velocidad, quieres saber qué velocidad tiene aquí o qué velocidad tiene aquí o aquí, entonces debes utilizar esta ecuación. La velocidad que yo quiero encontrar en cualquier lugar de esta recta será velocidad de inicio, que debes conocerlo, la aceleración que lo conoces en términos de la fórmula de la pendiente, y este intervalo de tiempo, como te había dicho anteriormente, si tú sabes de que esta gráfica comienza desde 0, entonces este intervalo de tiempo lo sustituyes solamente por t. Y ahora, finalmente, por favor, tu última atención, tu última concentración. Ahora aquí, si tengo una gráfica velocidad versus el tiempo y quiero analizar el área que está debajo de esa curva,
entonces esa área va a representar al desplazamiento. El área que tenemos aquí representa el desplazamiento. Entonces, en este caso diremos así, que toda esta área va a representar a la suma de ellos dos, al área 1 más el área 2. Si encuentras el área 1 y le sumas el área 2, tendríamos el desplazamiento. Pero hemos representado el desplazamiento de esta manera. Y en los problemas que les pueden venir de mayor nivel, les va a decir, ¿y cuál es la posición de un auto luego de 5 segundos, luego de 8 segundos, luego de 10 segundos? No te va a pedir el desplazamiento, te va a pedir la posición. Entonces, si te piden el desplazamiento, tú solamente di, el desplazamiento es el área que está debajo de esta curva. Pero si te piden posición, haz esta técnica. El área se representa como esto, como el desplazamiento. Pero el desplazamiento se puede escribir así, como la posición que queremos analizar menos la posición de inicio. Y esto te lo van a entregar como dato en el problema. Y esto es igual al área 1, que sería el área de este rectángulo, más el área 2, que sería el área del triángulo. No te olvides cómo encontrar esa área de los triángulos. El área del triángulo, la parte vertical, sería la diferencia de este valor menos este valor. Entonces, si quiero calcular la posición en un determinado momento, simplemente voy a decir lo siguiente. Si quiero saber en qué posición se encuentra luego de un cierto tiempo, diremos de que esa posición será la posición de inicio más el área que está debajo de esta curva. Y con esto hemos terminado toda la explicación. Si has podido comprender todo esto, te puedo decir de que ya eres capaz de resolver cualquier problema o cualquier ejercicio de gráficas de movimiento. Pero no te olvides de que muchos de los problemas de gráficas de movimiento siempre te van a dar la gráfica. Así que, ¿qué debes hacer? Hacer el caso inverso. Lo que hemos hecho nosotros es, teníamos al fenómeno, luego pasábamos a la tabla y luego recién obteníamos las gráficas. Ahora lo que tú tienes que hacer es el caso inverso. Tengo las gráficas, debo sacar información de esas gráficas y luego de eso entender qué tipo de fenómeno estoy estudiando. Así que si tienes alguna duda, no te olvides de dejarlos en tus comentarios y también suscríbete para poder compartirte más videos sobre física. Chao, chao.